Ok, ahí le va a dejar mi esposa una página con la información y pónganse de pie para leer la palabra de Dios. Apocalipsis, váyanse al último libro de la Biblia, Apocalipsis capítulo 20, versículo 4. Apocalipsis 20, versículo 4, cuando usted lo tenga, me dice amén. Vamos a hablar acerca de algo que se escucha en muchos lados, se predica en muchos lugares, y es acerca del milenio. Bueno, ¿tenemos la lectura? Ok, dice Apocalipsis 24. Y vi tronos y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar, y las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Amén. Pueden tomar asiento. Quiero pedirles que esta mañana pongamos un poco de atención a este último capítulo, y voy a hablar acerca del milenio. ¿Qué es el milenio? Bueno, ahí en el material de la introducción dice que el milenio será el periodo donde Cristo gobernará y reinará sobre la tierra por 1000 años y regirá las naciones con autoridad absoluta. En este periodo se cumplirá lo que dice Romanos y Filipenses. Ya vamos a leer esa cita. Pero así, en conclusión, los 1000 años de Cristo también se le conoce como la era mesiánica. ¿Cómo se le conoce a este periodo? La era mesiánica, así se le conoce. ¿Por qué se le dice la era mesiánica? Porque muchas profecías en los profetas y en los salmos hablan de un Mesías que va a venir a gobernar al mundo y que va a venir a poner autoridad en todo el planeta Tierra y sobre todas las naciones. Ok, quiero dejar claro que a través de los miles de años que han pasado y cientos de décadas, ningún gobernante, ningún político ha podido poner paz y tranquilidad a su nación. Mucho menos organizaciones como la ONU ha podido poner paz mundial, porque actualmente se vive en guerra, se vive en rumores de guerra, y aparte de eso, el mundo sigue en escasez, en hambre, en sequía, y en muchos lugares de la tierra también se vive en idolatría. En otras cuestiones también que no van conforme a los parámetros de Dios. Así que el reinado de Jesucristo, conocido como el milenio, será una realidad en la tierra. Así que en ese tiempo no habrá ningún gobernante en las naciones que no se vaya a someter al poder y al reinado de Jesucristo. Amén. Así que ese reino va a durar 1000 años. Algunos estudiosos de la Biblia y muchos doctores en las Sagradas Escrituras dicen de que este periodo no va a ser una realidad, pero hablan de esa forma porque ellos interpretan la Biblia desde otra óptica, desde otra forma. Pero la palabra de Dios es clara aquí, donde dice que todos aquellos que estén vivos van a gobernar 1000 años con Cristo. Así lo dice el versículo 4 de Apocalipsis 20, y dice: y vi tronos, y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar, y vi las almas de los decapitados. Esos decapitados son los que mueran en la gran tribulación, y luego por causa del evangelio del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia, oiga, y ni a su imagen,
y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos. Y vivieron, y que dice, y reinaron 1000 años. Ningún gobernante, por más que prolongue su poder político y estatal, no va a dar paz a ninguna nación. Pero el reinado de Jesucristo va a cumplir todos los suspiros y todos los anhelos de la humanidad. Un hombre que venga a poner paz y que venga a poner autoridad sobre todas las naciones. Entonces, cuando Jesucristo reine en este mundo de maldad, en este mundo de pecado, se va a cumplir lo que la palabra dice. Váyanse a Romanos capítulo 14, versículo 11. Romanos, hoy vamos a leer bastante porque esto del milenio hay que dejarlo bien claro de qué se va a tratar, qué va a haber. Hay gente que dice, mire, ¿y qué vamos a hacer en el milenio? Pues solo nos hemos limitado a decir que nosotros, como creyentes, vamos a gobernar el mundo. Amén. Y eso se nos ha enseñado y esa es la única enseñanza. Pero va a haber mucha actividad durante el reino de Jesucristo. Ok, ¿qué dice Romanos 14, 11? Porque escrito está, vivo yo, dice el Señor, que ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua confesará a Dios. En el milenio, aquellas naciones que nunca han querido conocer, ni creer, ni tener al Hijo de Dios en su corazón, en ese periodo, toda la gente, todas las naciones van a doblar su rodilla ante Jesucristo, el Dios y el Rey de reyes y Señor de señores. Ahí el que no le guste va a confesar el nombre de Dios y va a doblar su rodilla. Por eso nosotros no debemos de extrañarnos que personas digan, mire, yo no creo en ese Dios que usted cree, en ese Jesús. Si están vivos para este momento, si es que están vivos, ellos van a confesar con su boca que Jesús es Dios y Señor. Amén. Así que si su familiar no quiere creer en Jesús, si su familiar no quiere tener ninguna relación con Jesús, llegará el día que van a confesar con su boca que Jesucristo es el Señor. Ya sea en este tiempo o en este futuro, durante el milenio, si es que sobrevive a la tribulación que va a haber en la tierra. Amén. Vean Filipenses capítulo 2. Si su compañero de al lado no encuentra el libro, ayúdenle, ¿verdad? Filipenses capítulo 2, versículo 9 al 11. Un versículo muy conocido y muy leído en las Santas Cenas y leído bastante para poder conmemorar la muerte de Jesucristo. Dice, por lo cual Dios, Filipenses 2:9, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de lo que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria. Esos versículos se van a cumplir a plenitud durante la era del milenio, donde todas las naciones, porque recuerden que les enseñé que van a haber paganos que van a sobrevivir a la tribulación. De cualquier forma van a sobrevivir, aunque no se hayan marcado por la bestia, pero van a sobrevivir. Y esos que sobrevivan van a confesar que Jesucristo es el Señor de señores y Rey de reyes. O sea que esa gente dura que no quiere del Evangelio, un día va a tener que confesar el nombre. Y quiero que vean el versículo anterior, versículo 10, para que en el nombre de Jesús se doble, oiga, toda rodilla. Y mire esto, los que están en el cielo, los que están en la tierra y aún los que están debajo de la tierra,
van a doblar su rodilla a aquel que es el Dios de dioses y Señor de señores. Increíble, podría decir uno, pero es palabra de Dios. O sea que demonios, personas que lastimosamente están en la condenación eterna, también van a doblar su rodilla delante de Jesucristo, el Señor de señores. Amén. ¿Sí? Así. Pero toda persona en el milenio va a confesar y va a doblar su rodilla. Esa gente que dice, no, yo solo me arrodillo ante mi madre, ante otra gente, ante otra persona, no me arrodillo. Este versículo se va a cumplir en su vida. Amén. Bueno, pero ¿qué es el milenio? Es el gobierno de Jesucristo en toda la tierra. Hermano, Jesús va a venir a gobernar espiritualmente o políticamente. ¿Qué dicen ustedes? Va a gobernar de dos formas. Va a gobernar de una forma espiritual, religiosa, pero también va a gobernar de una manera política, porque Él va a ser el gobernante de todo el mundo. La ONU ha tenido desde hace años, desde años atrás, desde hace décadas, anda buscando poner a un solo gobernante en el mundo, un solo presidente mundial para que tome las riendas del mundo. Y claro que lo van a lograr, porque el anticristo va a venir de esa idea. Pero la verdadera gobernación, el verdadero mandato mundial lo va a tener Jesucristo durante 1000 años, donde va a reinar con la iglesia, los ángeles y todos los santos de Israel. Amén. El anticristo va a tener su periodo de gobierno, 7 años. Jesús va a tener 1000 años para gobernar. Amén. Bueno, entonces este milenio se va a caracterizar por varias cosas. Ahí hay varios puntos donde va a tener características ¿cómo se llama? Periodo llamado el milenio. Veamos, Salmo capítulo 2, versículo 8. Salmo capítulo 2, versículo 8. Al Salmo 2 se le conoce también como Salmo mesiánico, porque es un salmo que profetiza algo sobre el Mesías, y este salmo profetiza el futuro del milenio. Versículo 8, pídeme y te daré por herencia las naciones, y como posesión tuya los confines de la tierra. Y oiga, los quebrantarás ¿con qué? Con vara de hierro, como vasija de alfarero los desmenuzarás. Primer característica del milenio será un gobierno universal, o sea, que Jesús va a tener las riendas, el control de todo el mundo. Nayib ya no va a gobernar. Trump ya no va a gobernar. Si el Señor viniera hoy y se dan los 7 años, después de 7 años ningún gobernante va a gobernar. Amén. Estarán sometidos bajo el poder del Mesías, a ese Jesús que han odiado por muchos años, a ese Jesús que han despreciado, a ese Jesús que han desvirtuado con descubrimientos, a ese Jesús histórico que no han querido creerlo. Jesús va a gobernar sobre todos esos personajes. Amén. Amén. Así que no andes soñando que nuestros gobernantes políticos nos van a dar la libertad y nos van a dar la paz. No sueñe en que un Estado o lo estatal, lo político, nos va a dar la libertad que tanto deseamos. No nos va a dar ningún hombre, solo Jesucristo, de la manera espiritual en nuestro corazón y de la manera política en este periodo que se llama el milenio. Amén. Porque en el milenio también va a haber, ¿cómo se llama?
como nosotros le decimos religión, va a haber prácticas espirituales, va a estar el templo en Jerusalén, donde todas las naciones van a ir a adorar y van a ir a ofrecer ofrendas y sacrificios a Jesús. Va a ser un periodo donde todos los anhelos de la raza humana, donde todos los anhelos de los humanos se van a cumplir, mis hermanos. Amén. Ya lo vamos a ir viendo poquito a poquito en toda la cita. Vamos a la siguiente, Isaías, capítulo número 2. Hay versículos que no son necesarios darles una explicación profunda, porque ellos se explican por sí mismos. Capítulo número 2, versículo 1 al 3. Isaías, capítulo 2, versículo 1 al 3. ¿Lo tenemos? Dice: lo que vio Isaías, hijo de Amós, acerca de Judá y de Jerusalén, acontecerá en lo postrero de los tiempos. Eso postrero de los tiempos se está refiriendo a este periodo del milenio, que será confirmado en el monte de la casa de Jehová como cabeza de los montes. ¿Sabe a qué se está refiriendo? O sea que Jerusalén será sede y capital del reino de Jesucristo en el milenio. Amén. ¿Sí? O sea que ya no van a haber capitales como las hay ahora. Va a haber una sola sede, una sola capital política, estatal y espiritual. Va a ser Jerusalén. Diga conmigo, va a ser Jerusalén. Amén. Durante el siglo XII y el siglo XIII hubieron guerras llamadas las cruzadas. Si ustedes han estudiado, han leído acerca de las cruzadas, era un periodo donde los árabes peleaban la zona de Jerusalén. Y un dicho que tenían los árabes y la Iglesia Católica Romana en ese tiempo era que quien conquistara Jerusalén, conquistaba todo el mundo. ¿Por qué es tan importante Jerusalén? ¿Por qué Jerusalén era tan deseada para las naciones en ese tiempo? Porque Jerusalén siempre ha sido como un fetiche, como un objeto fetiche para tener poder y autoridad política y espiritual. ¿Sí? Pero en el reino de Jesucristo, esa ciudad va a pertenecerle al quien le pertenece de verdad, a Jesucristo, el Señor y Rey de Reyes. Amén. Amén. Entonces Jerusalén va a ser la sede, la capital mundial. Sigamos leyendo. Y será exaltado sobre los collados, y correrán ¿a quién? A él todas las naciones, y vendrán muchos pueblos y dirán: venid y subamos al monte de Jehová, a la casa del Dios de Jacob, y nos enseñará sus caminos, y caminaremos por su senda, porque de Sión saldrá la ley, y de Jerusalén la palabra ¿de quién? De Jehová. Aleluya, palabra de Dios. ¿Sí? No vayan a decir que alabamos al Señor. Palabra del Señor. Es una palabra donde está diciendo que todas las naciones van a correr a Jerusalén. ¿Y quiénes? ¿Qué naciones? Los que sobrevivan a la gran tribulación y no se hayan dejado marcar por el anticristo. Ellos van a subir al monte. Nosotros vamos a estar como corregentes. ¿Sabe qué es eso de corregente? Que vamos a gobernar a la misma medida del Mesías. Amén. Imagínense nosotros gobernando a los políticos más famosos del mundo y que tengan que rendir cuentas a nosotros, y así lo hacemos, hermano. ¿Me explico? Y se lo puedo comprobar con un libro tan sencillo de la Biblia, Abdías, versículo 21. Y dice que en el periodo del milenio del reino habrá jueces, y el reino será de Jehová. Así que usted y yo vamos a ser jueces sobre las naciones, y muchos otros santos del Antiguo Testamento. Parece de película, ¿verdad? Pero es palabra de Dios. Dios ha prometido cumplirle el anhelo a la humanidad.
¿sí? Tener un gobernante que gobierne de verdad. Veamos la otra cita, Isaías 2:4, ahí mismo donde estamos. Dice que este periodo no habrá guerras y juzgará entre las naciones el Señor, ¿verdad? Y reprenderá a muchos pueblos y volverán sus espadas en rejas de arado y sus lanzas en hoces. No alzará espada nación contra nación, ni se adiestrarán más para la guerra. Mire, las herramientas de guerra las van a convertir en herramientas de agricultura, o sea que van a ser, en vez de ser armas, van a ser objetos para producir pan, para producir verduras, hortalizas, me doy a entender, y no se adiestrarán más para la guerra. Nosotros ya tuvimos nuestra guerra, amén. Hace más de 30 años ya tuvimos nuestra guerra, no sacamos nada de eso. Lo mucho, muerte, hambre, destrucción, desolación y una involución como sociedad. ¿Saben ustedes que ya estamos 50 años atrasados como nación? ¿Sí? 50 años atrasados en avances tecnológicos, en desarrollo económico. Estamos atrasadísimos. Y cada año que pasa nos atrasamos más. ¿Me doy a entender? Difícil. Pero en el gobierno del Mesías no van a haber atrasos económicos, no van a haber atrasos en nada, ni se van a adiestrar en la guerra. Las sociedades ya no se van a levantar, las diferencias de clases no van a existir, porque saben, las guerras es por diferencias de clase. ¿Me doy a entender? O porque una nación quiere el oro, el petróleo, la plata de otra nación. Eso ya no va a existir en el reinado del Mesías. Va a haber paz, la paz que el mundo añora. Amén. Nuestra sociedad dice, vivimos en paz. Puede ser, pero realmente la verdadera paz no existe todavía, mis hermanos. Solo la dará el Mesías, no habrá guerra. Veamos la otra cita, Isaías 9:7. Isaías 9:7. En el reinado del Mesías no habrá juicio, justicia y paz mundial, dice. Lo dilatado, eso dilatado está hablando de que va a ser grande, o sea, lo amplio de su imperio, y la paz no tendrá límite. Va a haber una paz sin límites. Ya usted va a poder caminar en la noche sin necesidad que lo roben y lo desvalijen, porque eso todavía se da, mis hermanos. En el reinado del Mesías no va a existir eso, va a haber paz y no tendrá límites sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en ¿qué? Juicio, coherencia y en justicia, desde ahora y para siempre. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. Palabra del Señor. Se nos vayan a decir alabado. ¿Cuántos creen en esta profecía? Amén. Ya no tenga en mente que el reinado de Jesucristo solo vamos a ir a reinar. No, vamos a tener paz, no va a haber guerra, vamos a tener un reino de coherencia, va a haber alguien que piense coherentemente y gobierne para las personas, va a haber juicio, va a haber todo lo que el ser humano anhela. Amén. Sigamos, Salmo 72. Salmo 72. La siguiente característica es que habrá justicia social. Salmo 72. ¿Lo tenemos? Amén. Versículo 12 al 14. Porque Él librará al menesteroso que clamare. ¿Quién Él? El Mesías. Y al afligido que no tuviere quien le socorra. Tendrá misericordia del pobre y del menesteroso, y salvará la vida de los pobres. De engaño y de violencia redimirá sus almas, y la sangre de ellos será preciosa ante sus ojos.
el comunismo ya no va a existir. El socialismo dejará de vivir. ¿Por qué? Porque tendremos al Rey de Reyes y Señor de Señores, que no va a permitir que haya justicia social. Amén. Amén. Si usted ve las estadísticas de pobreza en los países de Latinoamérica, se va a dar cuenta que todavía vivimos en una diferencia de clases sociales, donde el rico, el pobre, el millonario esclaviza al pobre. Esas diferencias ya no van a existir en el reinado del Mesías. El Mesías va a tomar a los pobres y le va a dar una posición que va a ser preciosa delante de sus ojos. Va a acabar con la pobreza. Amén. Por eso los ricos de este mundo deberían de tener un poco más de sensibilidad con sus subordinados, con aquellos que hoy son empleados. Amén. Porque los términos solo se han cambiado. Ya antes habían capataces, ¿sí? Hoy se le llaman como jefes, gerentes, empresarios. Ya no se le llama esclavos, hoy se le llama empleados o personal. Pero las diferencias de clase siempre van a existir mientras el Mesías no venga a establecer su reino sobre la tierra. Amén. Pero durante su reino no van a haber clases sociales, no va a haber injusticia social, va a haber justicia social. Se da cuenta cómo los anhelos de la sociedad se van a cumplir en el gobierno del Mesías. Sigamos la otra cita. Joel 3:17, profetas menores. Joel 3:17. Joel 3:17. Va a haber santidad en el reino del Mesías. Dice, y conoceréis que yo soy Jehová vuestro Dios. Joel 3:17. Que habito en Sión, mi santo monte, y Jerusalén será santa, y extraños no pasarán más por ella. Jerusalén será ¿qué? Santa. Pregunta: ¿Israel sigue siendo tierra santa? La pregunta capciosa. ¿Sí? ¿Jerusalén sigue siendo santa? ¿Qué dicen ustedes? Yo digo que sí y no. Les voy a decir por qué. Sí, porque es la cuna que vio nacer a Jesús. Es la cuna donde los profetas de Dios están enterrados, donde los siervos y siervas de Dios aún aguardan en esa tierra ser resucitados allá al final de los 7 años de tribulación para gobernar con el Mesías. Es una tierra santa. ¿Sabe por qué? Porque esa tierra es la que escogió Jesús, es la que escogió el Padre para depositar su palabra. Amén. La mayoría de libros escritos en la palabra de Dios fueron escritos en Israel. Por eso es una tierra santa. Pero actualmente ha dejado de ser una tierra santa, porque los gentiles, los paganos que viven ahí, la han convertido ahora en un nido y en una cárcel para la corrupción. ¿Me voy a entender? Pero va a ser santa totalmente en el reinado de Jesucristo. ¿Cómo dice ahí Joel? Será. ¿Qué verbo está usando? ¿En qué tiempo está? Será santa. ¿Me voy a entender? En el reino del Mesías, Israel, la tierra de Israel va a ser santa. ¿Saben por qué? Porque ahí va a estar el jefe de jefes, mis hermanos. ¿Me doy a entender? ¿Sí? Veamos la otra cita, Zacarías 8:3. Será un reinado donde habrá verdad, donde la verdad se hablará.
Zacarías es el penúltimo libro de la Biblia, del Antiguo Testamento. Es el penúltimo libro del Antiguo Testamento. Zacarías 8:3. Mire lo que dice. Así dice Jehová: yo he restaurado a Sión y moraré en medio de Jerusalén, y Jerusalén se llamará ciudad de ¿qué? De la verdad, y el monte de Jehová de los ejércitos, monte de... Pero dice que será ciudad de la... Ya no va a haber mentira. Amén. En ese tiempo, ningún gobernante, ninguna persona le va a poder mentir al Mesías. ¿Sabe por qué? Porque el Mesías tiene uno de los atributos más grandes: omnisciencia. Él sabrá los pensamientos de las personas sin necesidad que se las digan. Así que hoy en este tiempo usted puede engañar a su mamá, a su papá, a su esposo, a su esposa, a sus hijos, puede mentirles. Pero durante el reino del Mesías ya no va a poder haber eso. Eso se va a extinguir, mis hermanos. ¿Me doy a entender? Ok, y habrá plenitud del Espíritu Santo. Veamos ahí siempre Joel. Solo denle vuelta a unas páginas. Joel capítulo número 2, versículos 28 y 29. ¿Lo tiene? Y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas. Vuestros ancianos soñarán sueños, y vuestros jóvenes verán visiones. Y también sobre los siervos y sobre las siervas, o sea, sobre los esclavos, derramaré mi espíritu en aquellos días, dice el Señor. Esta profecía se va a cumplir a plenitud en el reinado del Mesías, y toda la tierra será llena del conocimiento ¿de quién? Del conocimiento de Dios. ¿Por qué? Porque en ese tiempo todo el mundo va a profetizar la palabra de Dios. Todo el mundo va a profetizar y cantar y exaltar al Mesías. Los jóvenes verán visiones, tendrán sueños. Todo el mundo va a tener una revelación completa y plena de Jesucristo. Amén. Ahorita en este tiempo somos medio cataratas, tenemos un medio conocimiento de Jesús, todos. Pero en el reinado de Jesucristo vamos a conocer al Mesías a plenitud. Amén. Como que no se alegran por esto, pero bueno. Muy bien, después de esta introducción, pasemos ahora al cuerpo grueso. Van a ocurrir varias cosas durante el milenio. En el principio del milenio van a haber sucesos. Váyanse a Apocalipsis 22. A Apocalipsis 20, versículo 2, 22. Y vea, y prendió al dragón, la serpiente antigua, o sea, el diablo, el chamuco, que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años. Satanás va a ser atado al principio del reinado del Mesías. Cuando los 1000 años comiencen a darse, cuando los 1000 años comiencen a caminar, lo primero que hará el Señor Jesús será atar al diablo 1000 años. ¿Por qué será necesario atar a Satanás? Bueno, ahí dice el material que el objetivo es para que Satanás no siga engañando a las naciones, para que las personas no acepten sus artimañas, no acepten sus métodos de engaño. Amén. Hoy en día podemos aceptar un engaño de Satanás. Adán aceptó el engaño, Eva aceptó el engaño, y así la humanidad que vino dándose hasta nuestro día ha seguido aceptando el engaño de Satanás. En el milenio las personas no van a conocer
las artimañas de Satanás. Qué bonito. Amén. Así que el diablo no va a engañar más a las naciones, porque el reino del Mesías va a ser un reino de verdad. Va a ser un reino donde la verdad va a predominar, no la mentira. ¿Les quiero que les diga un detalle? En el reino del Mesías no van a haber falsos profetas, no van a haber de esos apóstoles que hoy andan haciendo milagros, no van a haber milagreros. Así lo dice el libro de Zacarías en el capítulo 8, que en ese tiempo van a levantarse falsos profetas, que van a decir, mira, dame un bocado de pan y te voy a dar una profecía. Ya no va a haber necesario esos falsos apóstoles y esos falsos maestros que se han levantado en el mundo, porque vamos a tener a Jesucristo, de donde va a salir la palabra de verdad, y la ley de Él va a gobernar el mundo entero, y no van a haber falsos profetas. Amén. Bonito, ¿verdad? Eso no está en el material. Eso es extra. ¿Me explico? Créanle a esta palabra ahorita, a este libro, para que usted entre al reino tranquilo, que toda su vida creyó a la verdad del Señor. Entonces lo primero que va a hacer el Señor va a ser atar a don Satan, ¿sí? A don Satanás, al Satanás que nos ha estado estorbando por más de 10,000 años, para que ya no engañe más a las personas, porque el reino del Mesías va a tener paz, verdad, santidad, y la gente no va a conocer la mentira. Bonito, ¿verdad? Muy bien. Literalmente, el milenio o la era del reino se inaugurará con una fiesta. Eso ya lo expliqué, ¿se recuerdan? La cena de las bodas del Cordero. Hay una gran pachanga, un gran fiestón donde el Señor va a inaugurar su reino, y vamos a brindar con jugo de uva, conocido como vino, ¿sí? Y va a haber una gran fiesta donde el Mesías va a decir, este es el reino que había prometido, y se inaugurará con una cena. Muy bien. Ahora, ¿qué va a haber durante el milenio? Porque hay gente que dice, mire, ¿y qué va a hacer la gente durante 1000 años? Bueno, veamos. Literal A. ¿Qué dice? Los habitantes de las naciones buscarán adorar ¿a quién? En Jerusalén y en su templo, y llevarán sus riquezas en ofrenda al templo del milenio. Comprobémoslo. Isaías 60, versículos 5 al 7, luego vamos a ir a Isaías 66, y luego vamos a pasar a Zacarías capítulo número 8. Tenemos Isaías 60. Amén. Versículo 5 dice, entonces verás y resplandecerás, se maravillará y ensanchará tu corazón, porque se ha vuelto a ti la multitud del mar, y las riquezas de las naciones hayan venido a ti. Multitud de camellos te cubrirán, dromedarios de Madián y de Efa, vendrán todos los de Sabá, traerán oro e incienso, y publicarán alabanza de Jehová. Todo el ganado de Cedar será juntado para ti, carneros de Nebaiot te serán servidos, serán ofrecidos con agrado sobre mi altar, y glorificaré la casa de mi gloria. Todas las riquezas del mundo van a ser llevadas a Jerusalén y se las van a ofrecer al Mesías. Hoy en este tiempo quieren saquear a Jerusalén, quieren matar a los israelitas, se quieren apoderar de su tierra, las naciones árabes. Pero en ese tiempo, las naciones árabes y todas las naciones que se confabulan contra Israel ya no la van a atacar. A lo contrario, van a ir a pedir perdón y van a ir a adorar al Señor y al Rey de Reyes, a la ciudad que hoy atacan. Hoy van a querer ir allá a venerarla.
Amén. ¿Saben cómo es esto? Se recuerdan de Naamán el leproso. Se recuerdan que no se quería meter al Jordán porque estaba chuco, ¿verdad? ¿Cómo va a meter a la Salvate? Quería meterse a los mejores ríos de Siria, Habana y Farfar. Pero un siervo le dice al sirio Naamán, mira, le dice, hazle caso al profeta, ¿qué te cuesta, hombre? Si solo vas a perder un poquito de orgullo. Y hizo caso Naamán. Pero lo que quiero enfocarles es esto, que Naamán no se quería meter en el río Jordán, en el río Chuco del Jordán. Y cuando fue sanado, hasta se quería llevar tierra de Israel en mulas y en burros. Y no le dijo a Eliseo, mira, me puedo llevar un poquito de tierra para mi nación. Así va a ser en aquel tiempo, en la era del milenio. Las naciones van a desear lo que tanto han despreciado en Israel. Amén. ¿Sabían ustedes por qué quieren tanto la tierra de Israel? ¿Alguien tiene alguna idea por qué quieren apoderarse de la tierra de Israel? Allá me dicen el pisto, ¿verdad? ¿Usted qué dice? ¿Saben ustedes que Dios no le dijo a Israel que salió de Egipto, por gusto, lo voy a llevar a una tierra que produce leche? Bien. Pero hay pasajes en Deuteronomio donde dice que la tierra de Israel produce cobre, oro y plata. Por eso quieren a la tierra de Israel, para explotarla con minería. ¿Sí? Por eso es que pelean esa tierra. Más allá de una ideología política, es porque quieren su riqueza. Por eso Israel es asediado por naciones, porque es una tierra rica en materiales y en minerales y en todo, en la agricultura, en todo lo que ustedes puedan imaginarse, en ganadería. Hoy pues no está tan fructífera, pero sigue siendo una tierra productiva. Amén. Por eso quieren la tierra de Israel. Pero las naciones, en la era del Mesías, en el gobierno del Mesías, le van a llevar oro a Israel y a su vecino. Amén. Ahí está. No me lo estoy inventando yo. Todas las naciones van a llegar a adorar al Señor allá. Siguiente profecía, Isaías 66, solo denle vuelta una página, versículo 23, oiga lo que dice. Y de mes en mes, y de día de reposo en día de reposo, vendrán todos a adorar delante de mí, dijo. Todas las naciones van a llegar a adorar a Jerusalén. Lo que hoy desprecian lo van a anhelar en el periodo del milenio, en el reino de Jesucristo. Amén. Por eso miren, los voy a exhortar, mis hermanos. Por eso anhele venir a la casa del Señor a adorar aquí. Venga a cantarle al Señor, venga a escucharle, porque va a haber un tiempo, un momento donde van a anhelar adorar al Señor. Va a haber comezón de oír palabra de Dios. No nos opongamos al Evangelio hoy. Estas profecías no se han cumplido, están a punto de cumplirse. Vamos a Zacarías 8, profetas menores, penúltimo libro de la Biblia. Zacarías 8. Díganme la hora porque me dejaron sin hora. 10:40. Préstenme algo para tenerlo aquí. Solo para la hora. Muy bien. ¿Estamos? Zacarías 8, 20. ¿Lo tenemos? Así ha dicho Jehová de los ejércitos: aún vendrán pueblos y habitantes de muchas ciudades, y vendrán los habitantes de una ciudad a otra y dirán: vamos a implorar el favor de Jehová y a buscar a Jehová de los ejércitos. Yo también iré, y vendrán muchos pueblos y fuertes naciones a buscar a Jehová de los ejércitos en Jerusalén y a implorar el favor de Jehová. Y mire esto: así ha dicho Jehová de los ejércitos:
en aquellos días acontecerá que 10 hombres de las naciones de toda lengua tomarán del manto a un judío, diciéndole: iremos con vosotros, porque hemos oído que Dios está con vosotros. Las naciones que hoy desprecian a los israelitas se van a colgar de las ropas de un israelita, de un judío, y le van a decir: mirad, llevamos a adorar al monte de Jerusalén. Amén. Así de sencillo. Muy bien. ¿Qué más va a suceder durante el milenio? Bueno, las naciones van a ir a adorar, van a llevar su oro a Jerusalén. ¿Y qué más va a suceder? Literalmente, oiga, desaparecerá la enemistad entre el ser humano y los animales. Isaías 11. Isaías capítulo número 11, 6 al 9. Morará el lobo con el... ¿Cómo va a morar el lobo con el cordero? Se lo come. Pero en el reino del Mesías, ni la naturaleza, ni la fauna va a tener enemistad. Morará el lobo con el cordero. Oiga. Y el leopardo con el cabrito se acostará. El becerro y el león y la bestia doméstica andarán juntos. Y un niño los pastoreará. Sigamos leyendo. La vaca y la osa pasarán, sus crías se echarán juntas. Y el león como el buey comerá paja. Y el niño de pecho, oigan los tiernitos, jugará sobre la cueva del áspid, de la serpiente. Y el recién destetado extenderá su mano sobre la caverna de la víbora. No harán mal ni dañarán en todo mi santo monte, porque la tierra será llena del conocimiento de Jehová, como las aguas cubren el mar. De película, ¿verdad? ¿Sí? Aquí se va a cumplir la portada de la revista de los TJ. ¿Se ha visto que la gente sale bien contenta? ¿Sí? Eso va a ser real. La fauna no va a tener enemistad ya con los seres humanos. Si preparan el refrigerio, por favor, porque ya vamos en tiempo. ¿Están aquí conmigo? Amén. ¿Sí? Mire, la gente de ese tiempo, en ese periodo del reinado de Jesucristo, ya no le va a tener miedo a los leones. ¿Sí? Imagínate la gente aquí que le tiene miedo a las cucarachas, a la araña. Ve un ratoncito, ¡ah! Eso ya no existirá en el reinado del Mesías. Así que tenga esperanza. Muy bien. Literal C. La vida física será prolongada, puesto que habrá reproductividad. Mire, hay preguntas que me han hecho a mí durante este periodo. Me preguntaron: mire, hermano, ¿y va a haber gente que se case durante el periodo del Mesías? ¿Van a haber personas que van a tener bebés? Pues sí, lo va a haber. Si la profecía anterior dice que van a haber niños de pecho y van a haber niños destetados, ¿qué quiere decir? Que sí va a haber proliferación humana. Comprobémoslo, ahí está la cita, Isaías 65, versículo 20 y 23. Qué bonito saber, ¿verdad, mis hermanos? Así que ya no se limite que usted va a ir a reinar allá al reinado del Mesías. Hoy ya conoce más cosas que van a darse en ese tiempo. Isaías 65, 20 y 23. ¿Lo tiene? Oiga, dice, no habrá más allí niño que muera de pocos días, ni viejo que sus días no cumpla, porque el niño morirá de 100 años, y el pecador de 100 años será, versículo 23, no trabajarán en vano, ni darán a luz para maldición, porque son linaje de los benditos de Jehová, y sus descendientes. O sea que en el reinado del Mesías va a haber
¿cómo se llama? Raza humana. Van a haber niños. La vida se prolongará, o sea que un niño va a llegar a tener 100 años. Y si muere de 100 años es porque su vida se prolongó bastante. ¿Me doy a entender? Y dice que el viejo que muera de 100 años será pecador. Oiga, algunos me han dicho que si en el reinado de Jesucristo va a haber pecado, pues sí va a haber pecado. Por eso el Señor va a gobernar con vara y hierro, ¿sí? Porque si no hubiese pecado, ¿para qué gobernar? Amén. ¿Están aquí conmigo? Dejen a los hermanos, ahí después les van a dar café y el pan. ¿Sí? ¿Me doy a entender? Ok, la vida se va a prolongar. A nosotros ya no es necesario que se nos prolongue, porque nosotros vamos a tener cuerpos glorificados. La vida se va a prolongar a la gente que quede con vida de la tribulación. Ellos no van a tener cuerpos glorificados. Ellos se van a seguir reproduciendo como seres humanos. Solo que la vida se va a prolongar. O sea, la vida va a ser longeva. ¿Se recuerda cuántos años tenía por lo menos Sara y todavía la veían bonita? Por lo menos tenía sus 60 años, ¿sabes? 65. Y dice la Biblia que Abraham mintió porque dijeron, esta mujer es bonita, me van a matar por ella. La longevidad se nos acaba, ¿sí? Nosotros no vamos a poder experimentar eso porque vamos a tener cuerpos glorificados. Muy bien, literal de, oiga, habrá vida a causa del río de agua de sanidad que saldrán del templo del milenio. La vegetación en los lugares estériles se producirá. El mar muerto tendrá peces y las hojas de los árboles frutales sean medicina. No va a haber enfermedad en el reino del Mesías. No va a existir el SIDA, el cáncer. No van a existir las enfermedades venéreas. No va a existir la diabetes. No va a existir ninguna enfermedad psicológica. Nada, ninguna enfermedad mental. Todo va a ser sanidad. ¿Quieren comprobarlo? Ezequiel capítulo 47. Denle vuelta ahí en las páginas. Isaías, Jeremías, Ezequiel 47, versículos 6 al 8. Ezequiel 47. ¿Están aquí, mis hermanos? Después de aquí nos vamos a ir para el Tamarindo. Todavía estamos en vacaciones. Qué bonito fuera, ¿verdad? Después de aquí nos vamos todos. Cerramos hospital y nos vamos. No, ¿verdad? No, el negocio no. Hoy le dio risa al hermano. Ezequiel 47, versículos 6 al 12. Oiga, y me dijo, ¿has visto, hijo de hombre? Después me llevó y me hizo volver por la ribera del río. Y volviendo yo vi que en la ribera del río había muchísimos árboles a uno y otro lado. Y me dijo, estas aguas salen a la región del oriente y descenderán al Arabá. Le voy a explicar. Póngame atención aquí. Le voy a explicar. El templo va a estar en Jerusalén. Cuando el Mesías entre, va a borbotear, va a haber como un ojo de agua que va a salir así. Y eso se va a convertir en ríos. Y ese río va a descender sobre todo Israel. Y un río de esos se dirigirá al Arabá, que es el Arabá, es el desierto de Israel actualmente. A la par del desierto de Israel se encuentra el famoso lago o mar muerto. Ese mar muerto, que es altamente salínico, o sea, tiene un contenido de sal donde no puede haber vida, las aguas que salgan de ese templo se van a convertir en aguas dulces y va a producir peces. Veamos. Y entrará en el mar. ¿Cuál mar? El mar muerto. Y entradas en el mar recibirán sanidad las aguas. Y toda alma viviente que nadare, mire, toda la gente que va a estar en el reinado de Mesías,
se va a ir a poder echar un clavado. Por donde quiera que entrar en estos dos ríos, vivirá. Y habrá muchísimos peces por haber entrado allá a estas aguas. Y recibirán ¿el qué? Sanidad. Y vivirá todo lo que entrara en este río. Y junto a él estarán los pescadores. En el Mar Muerto no hay pescadores, mi hermano. Y oiga, y desde Engadi hasta Eglaim serán su tendedero de redes, y por sus especies serán los peces tan numerosos como peces del mar grande. Ese mar grande se refiere al mar de Galilea. Sus pantanos y sus lagunas no se sanearán, quedarán para salinas. Junto al río en la ribera, a uno y a otro lado, crecerá toda clase de árboles frutales. Sus hojas nunca caerán, ni faltará su fruto. A su tiempo madurará, porque sus aguas salen del santuario, y su fruto será para comer, y su hoja ¿para qué? Amén. ¿Sabían eso? De película, ¿verdad? El Mar Muerto ya no va a ser un lugar turístico como hoy lo conocemos. ¿Sí? Va a ser un río que va a producir peces, va a producir árboles frutales, y las aguas, la gente se va a poder tirar ahí enferma y va a sanarse. Sí va a haber enfermedad en el reino del milenio, pero la enfermedad va a poder ser curada al tirarse a las aguas. Las hojas de los árboles frutales van a ser medicinales. Amén. Hoy podemos comernos hojas medicinales, pero no siempre nos van a sanar. Esas hojas van a ser efectivas en el reino del Mesías. Amén. Qué bonito, ¿verdad? Veamos Zacarías ahora, el penúltimo libro otra vez del Antiguo. Zacarías 13:1. Amén. Zacarías 13:1. En aquel tiempo habrá un manantial abierto para la casa de David y para los habitantes de Jerusalén, para la purificación del pecado y de la... O sea que va a haber pecado en el reino del Mesías, pero la gente se va a poder ir a purificar en esas aguas. ¿Me voy a entender? Hoy no necesitamos eso, solo necesitamos la sangre de su Hijo Jesucristo, que nos perdona de todo pecado y de toda inmundicia. Amén. Muy bien, vamos ahora a Zacarías 14, versículo 8 al 11. Acontecerá en aquel día, ese aquel día se refiere al reino del Mesías, que saldrán de Jerusalén aguas vivas, la mitad de ellas hacia el mar oriental y la otra mitad hacia el mar occidental. Ahí se sabe, esos mares son el Mar Muerto y el mar Mediterráneo. O sea que el mar Mediterráneo también va a sanarse de sus aguas salinas. ¿Sí? Así. En verano y en invierno, y Jehová será rey sobre toda la tierra. En aquel día Jehová será uno, y uno su nombre. Toda la tierra se volverá como llanura, desde Jeba hasta Rimón. Cuando dice llanura, o sea que toda la tierra de Israel se va a volver productiva, va a producir fruto, va a ser abundante, va a ser todo para poder sembrar, va a ser más de lo que era antes, de lo que hoy es, va a ser más. Amén. Amén. ¿Alguna vez habían leído estas profecías? Nadie. Lean la Biblia. Toda la tierra se volverá como llanura desde Jeba hasta Rimón al sur de Jerusalén, y esta será enaltecida y habitada en su lugar desde la puerta de Benjamín hasta el lugar de la puerta primera, hasta la puerta del ángulo, y desde la torre de Hananeel hasta los lagares del rey, y morarán en ella, y no habrá nunca más maldición, sino que Jerusalén será habitada confiadamente. Amén. Bien, eso va a ser durante los 1000 años. Todas esas actividades van a ser durante los 1000 años. Ahora, ¿qué va a suceder cuando esos 1000 años se acaben? Veamos ahí el literal A. Satanás será soltado y engañará a todas las naciones, y levantará la última rebelión llamada la guerra de Gog
y Magog. Eso está en Ezequiel 38, versículo 1 al 16. No lo vamos a leer porque es muy largo. Pero esa lectura dice que va a haber una guerra grandísima, donde van a venir ejércitos del norte. Muchos dicen que van a ser la nación de Rusia, de China, las naciones asiáticas, que se van a confabular en ese tiempo contra el reinado del Mesías y contra el reinado de los santos en Israel, la cual, dice el Señor, destruirá con incineración, y el diablo será lanzado al lago de fuego. Cuando los 1000 años se acaben, va a levantarse una gran batalla llamada la guerra de Gog y Magog. Esa va a ser la última guerra en la tierra. ¿Y sabe cómo va a destruir el Señor a esos ejércitos? Con fuego. Solo le va a hacer así. Y va a incinerarlos a todos. Comprobémoslo. Apocalipsis 20. Apocalipsis 20. De película, ¿verdad? ¿De verdad creemos a esto, mis hermanos? Yo sí creo a esto. Quizás algunos digan, parece fantasía eso. Pero mire, si la gente cree en la brujería, que es una falsedad y es una mentira, ¿por qué no vamos a creer a esto que es la verdad? Amén. Ok, Apocalipsis 20, versículo 3, oigan, y lo arrojó al abismo y lo encerró y puso su sello sobre él para que no engañase más a las naciones, hasta que fuesen cumplidos 1000 años, y después de esto debe de ser desatado por un poco de tiempo. Versículo número 7. Cuando los 1000 años se cumplan, Satanás será suelto de su prisión y saldrá a engañar a las naciones que están en los 4 ángulos de la tierra, a Gog y a Magog, a fin de reunirlos para la batalla, la última, el número de los cuales es como la arena del mar. Y subieron, oigan, sobre la anchura de la tierra y rodearon el campamento de los santos. Ese campamento de los santos es Jerusalén y la ciudad amada. Y de Dios descendió fuego del cielo y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaban la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Cuando el milenio termine, se va a levantar una gran batalla. Se va a levantar una gran batalla donde el diablo todavía cree que puede derrotar a Dios y a su iglesia y a todos los santos. Entonces Satanás dejará de ser aquí. Y mire, y cómo la gente me dice, mire hermano, ¿y cómo es que van a creerle otra vez? Recuerden lo que les enseñé, que durante el reino del Mesías mucha gente se va a someter a él, a Jesús, pero no va a estar de acuerdo con el Mesías. Al final van a traicionar a Jesús y se van a unir a esta batalla que Satanás va a levantar. ¿Están aquí conmigo? Muy bien. ¿Qué otra cosa va a suceder? Bueno, cuando termine el periodo de los 1000 años, se va a dar algo que usted ya ha escuchado: el juicio del trono blanco. Hay 2 juicios. Está el tribunal de Cristo, que es un juicio, así se le conoce, pero ese es para los, a ver, ya vimos eso, es para los creyentes. Y el juicio del trono blanco, que va a ser al final del milenio, va a ser para los paganos, va a ser para todos aquellos que no quieren nada con el Mesías, aunque hayan vivido bajo la autoridad del Mesías. Esos van a ser echados al lago de fuego. Pero mire lo que dice el material. El juicio del trono blanco, este juicio será para todos los incrédulos. Estos serán juzgados. Oiga, mire, y aquí quiero ser enfático. Todos serán juzgados por sus pensamientos.
por sus palabras, por sus acciones, y al final todos serán indignos. Ahí se va a cumplir lo que dice Romanos 3:23, por lo cual todos están destituidos de la gloria de Dios. Y finalmente serán lanzados al lago de fuego. Lea esas citas allá en su casa, y ahí se va a dar cuenta que los paganos que sobrevivan o que vivan durante el reinado de Jesucristo, al final se van a rebelar en la última rebelión con Satanás, y esos rebeldes van a ser lanzados al lago de fuego. Así de triste. Y en ese juicio del trono blanco van a resucitar todos los paganos que han muerto durante todos los milenios y durante todas las eras, y van a ser juzgados por sus malas obras, sus malos pensamientos, y van a ser lanzados al lago de fuego. Y literal va a descender la nueva Jerusalén, y habrá cielos nuevos y tierra nueva. Esto que usted ve ahorita, esos cielos, dice la Biblia que van a ser quemados y van a ser enrollados como un pergamino, y van a haber cielos nuevos. El mar no existirá, el Mahahual ya no va a existir. El mar no va a existir, dice la Biblia. Y va a haber una nueva tierra de adoración, de alabanza y de entrega al Señor. Y quiero concluir Apocalipsis capítulo 2, y póngase de pie para que ya no esté viendo el reloj. Apocalipsis capítulo número 2, versículo 5. Y esta es la exhortación para nosotros, si queremos estar en ese reino de 1000 años. Si usted quiere ser arrebatado, usted quiere recibir coronas, si usted quiere recibir galardones, si usted quiere venir en la segunda venida con el Señor, a gobernar, a establecer el reino del Señor, a disfrutar de todo lo de Jesucristo nos ha proveído, entonces para ustedes y para mí es esto que vamos a leer. Recuerda por tanto de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar, si no te hubieras arrepentido. Versículo 16. Por tanto, arrepiéntete, pues si no, vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. Versículo 3 del capítulo 3. Dice: acuérdate pues de lo que has recibido y oído, y guárdalo y arrepiéntete, pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón, y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Versículo 19 del capítulo 3. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. Mis hermanos, para poder ver, disfrutar de todo esto que hemos leído y hemos explicado en esta mañana, es necesario que la iglesia hoy se arrepienta. Amén. Y camine en santidad para poder ver el reino del Mesías. Recuerden lo que necesitamos: nacer de nuevo. Si usted ha nacido de nuevo y camina en ese nuevo nacimiento, usted ha creído en Jesucristo, en su sacrificio, en su sangre, y cree que resucitó, ascendió y un día volverá por nosotros. Denle aplausos al Señor. Amén y amén.